Esta clase corresponde a la clase asincrónica del 7 de junio. En esta clase vamos a trabajar un poco con la integración de los contenidos que vimos hasta ahora y un repaso de los temas vistos. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Por un lado vimos, lo primero que vimos fueron los tipos de palabras, es decir, las categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, preposiciones, adverbios, ¿sí? Los tipos de palabras. Luego vimos la formación de palabras, es decir, una familia de palabras que formamos a partir de agregar afijos a una palabra raíz. Estos afijos podían ser sufijos, si es que estaban al final, o prefijos, si es que estaban antes de la palabra raíz. ¿Sí? Entonces, a través de los sufijos y de los prefijos, voy formando nuevas palabras de la misma familia. Recuerden que los sufijos, es decir, las terminaciones de las palabras, son las que nos ayudan a determinar la categoría gramatical de la palabra. ¿Sí? Hay algunos afijos, particularmente sufijos, que son solo para una categoría. Por ejemplo, todas las palabras que terminan con ment son sustantivos. Hay también algunas terminaciones, algunos sufijos como al, que podían pertenecer a más de una categoría gramatical. Podíamos tener el sustantivo, por ejemplo, disposal, ¿sí? Que quiere decir disposición, o el adjetivo technical, que quiere decir técnico. ¿Sí? En esos casos donde el sufijo no determina del todo la categoría gramatical, lo que tengo que hacer es observar esa palabra dentro del contexto, es decir, dentro de la frase, qué lugar ocupa dentro de la frase. Trabajamos también con vocabulario del área de especificidad, es decir, todo lo que tiene que ver con la enfermería, el cuidado de la salud, las ciencias de la salud, las partes del cuerpo, siglas, acrónimos. Trabajamos como tema principal del primer cuatrimestre la frase nominal con premodificación y con posmodificación, así que ahora lo vamos a volver a repasar. La división en bloques de lectura, cuando vimos la frase nominal, trabajamos también cómo dividir en bloques de lectura y en general dijimos que una frase verbal con sus premodificadores constituyen un bloque de lectura y la posmodificación queda afuera de ese bloque y puede ser el inicio de un nuevo bloque de lectura. Ahora también lo vamos a trabajar y repasar. Finalmente vimos usos y funciones de palabras terminadas en ing, es decir, cuál es la función que cumple una palabra terminada con ing, con el sufijo ing, dentro de una frase en particular, y según esa función, según ese uso, cuál es la traducción correcta. Algunas veces las palabras con ing se traducen como sustantivos, otras veces como verbos en infinitivo, otras veces con ando, endo, otras veces necesita un qué, otras veces necesita un adjetivo. ¿Sí? Entonces, estos son los temas que vimos hasta ahora. Vamos a hacer un breve repaso de los puntos clave. Por un lado, dijimos que el tema principal del primer cuatrimestre es la frase nominal. Recuerden que el nominal viene de nombre y nombre quiere decir sustantivo. Por lo tanto, la frase nominal tiene como núcleo un sustantivo que siempre se va a ubicar al final de ese bloque de lectura. ¿Sí? Una frase nominal puede tener solamente un sustantivo núcleo, puede ser una sola palabra, pero puede ser que también incluyamos en una división en bloques de lectura una frase nominal con sus premodificadores. Dentro de esos premodificadores podía haber otros sustantivos que estaban modificando. Sin embargo, el sustantivo núcleo, es decir, de lo que estoy hablando, se ubica siempre al final de la frase. Al inicio de un bloque de lectura, al inicio de una frase nominal, puede tener un determinante, en ese caso nos ayuda a identificar los determinantes, que eran los artículos, los posesivos, los cuantificadores, los demostrativos, había una larga lista de determinantes. Si encuentro un determinante, quiere decir que ahí empieza un bloque de lectura, el determinante queda al inicio del bloque, se lee al inicio del bloque, y entre el determinante y el
un sustantivo núcleo puede tener uno o varios premodificadores. Y entonces una frase nominal puede ser que tenga determinante, uno o más premodificadores y sustantivo núcleo al final. Lo único que no puede faltar es el sustantivo núcleo. Puede o no tener determinantes, puede o no tener más uno o más premodificadores. Bien, entonces, veamos acá un breve repaso de cuáles podían ser. Dentro del grupo de determinantes dijimos que teníamos artículos, los artículos que en inglés son a o an, que es el mismo, y de, los adjetivos posesivos como my, your, her, his, los adjetivos demostrativos como this, that, these, those, los adjetivos indefinidos como some, both, algunos numerales, one, two. Esos serán los determinantes. Dentro de las posibles combinaciones de premodificadores, podemos tener adverbios con li, que recuerden que siempre que hay un adverbio dentro de una frase nominal, ese adverbio modifica a un adjetivo. El adverbio, si está dentro de un bloque de lectura, si termina en li, lo vamos a leer como un adjetivo, un adverbio terminado en mente. Pero además, este adverbio terminado en mente va a estar modificando a un adjetivo que va a estar a continuación. Entonces, dentro de los premodificadores podríamos tener adverbios, adjetivos que pueden estar modificados por un adverbio o no, pueden estar solos. Ejemplos de adjetivos tenemos un montón. Primary, healthy, todos los que terminan en able, los que terminan en able, los que terminan en less, y así muchos otros. Podríamos también tener premodificadores unidos por guión, por un and o por un or. Podríamos tener premodificadores terminados en ing, como el caso de developing countries o increasing demand, por ejemplo. Algunos podían terminar en ed, como developed countries o grown, y algún otro sustantivo que modifique. Podríamos tener también sustantivos modificando a otro sustantivo. Y podríamos tener el apóstrofo S o la S con apóstrofo en algunos casos, que era el posesivo y que se traduce con de. Y finalmente, siempre al final del bloque vamos a tener un sustantivo núcleo, que puede ser un sustantivo núcleo que no tenga ningún sufijo, como por ejemplo care, problem, o puede ser un sustantivo fácil de reconocer por su sufijo, por su terminación, como es el caso de los que terminan en ment, como treatment, o ness, como illness. Bien. ¿Qué más? Para traducir la frase nominal, comenzamos por el determinante, si lo hay, ¿no? Dijimos que no siempre hay un determinante, pero si lo hay, comienzo por el determinante, que está al inicio, es decir, conserva su lugar, de ahí me voy al sustantivo núcleo, que está al final de la frase, y por último los premodificadores hacia la izquierda, es decir, como en espejo. Por ejemplo, veamos un ejemplo. En este ejemplo no hay determinante, ¿sí? Entonces, National Certification Examination, directamente voy a empezar por la última, que es el sustantivo núcleo, es decir, examination, el último sustantivo de la frase, es el sustantivo núcleo que está modificado por otro sustantivo y por un adjetivo. Al leer esto en espejo, ¿sí? Voy a leer primero el sustantivo núcleo, examen de certificación nacional. Recuerden que en español necesitamos unir dos sustantivos con una preposición como de, examen de certificación. No es correcto en español decir examen certificación nacional. Es como que necesito algo que conecte estos dos sustantivos y en inglés esto no es necesario. Una frase nominal puede tener modificadores que se ubican a la derecha, vimos también. Es decir, que la información que yo voy a obtener relacionada, porque recuerden que los modificadores modifican, es decir, dan información acerca del sustantivo núcleo. Entonces,
Cuando los modificadores de un sustantivo núcleo se ubican a la derecha de este, brindan la información después. Lo que me dice, lo que me especifica acerca de ese sustantivo núcleo, aparece después del sustantivo núcleo. Estos son los que llamamos posmodificadores y, como dijimos hace un ratito, pueden constituir nuevos bloques de lectura. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Nursing activities that prevent illness. En esta oración, en esta frase, en realidad, el sustantivo núcleo principal es activities. ¿De qué estoy hablando? De las actividades. No estoy hablando de la enfermería, no estoy hablando de la prevención y no estoy hablando de la enfermedad. De lo que estoy hablando es de las actividades. Ahora, yo necesito especificar qué tipo de actividades. Entonces, la primera información me la da el premodificador. Son actividades de enfermería. Pero además de saber que son actividades de enfermería, tengo un poco más de información a la derecha con un posmodificador que empieza donde dice that. La posmodificación empieza en el that. Había uno de los 4 tipos de posmodificador que empezaban con un pronombre relativo. Entonces, yo tengo el pronombre relativo that, tengo el verbo prevent y tengo otro sustantivo que es illness. Cuando yo voy a analizar la posmodificación, tengo que recordar que por ejemplo, los pronombres relativos y los verbos quedan afuera del bloque de lectura. Como quedan afuera del bloque de lectura, se leen en su lugar, no cambian el lugar, pero no están adentro. Recién voy a abrir un nuevo bloque de lectura cuando tenga un nuevo sustantivo, ¿sí? Porque un bloque de lectura es una frase nominal. Entonces, en este caso, yo voy a estar hablando de actividades de enfermería que previenen la enfermedad o que previenen enfermedades. Toda esa información gira en torno a las actividades. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro punto clave tenemos para repasar? Los 4 tipos de posmodificación. Como dijimos recién, son 4 los tipos de posmodificación y esto depende de la palabra que sigue al sustantivo núcleo principal. Por ejemplo, es muy frecuente una posmodificación encabezada con una preposición. Es el caso de advice on the promotion of health. En este caso, el sustantivo núcleo principal es advice. Estoy hablando de una sugerencia, de un consejo. Sobre, on es la preposición sobre, en este caso, sobre la promoción de la salud. Fíjense que acá tenemos un sustantivo núcleo principal que es recomendación o consejo. Luego tengo la posmodificación que me dice más cosas de ese consejo. ¿Qué tipo de consejo? ¿Qué consejos? Los consejos sobre la promoción. Y a su vez, la palabra promoción, que es el sustantivo núcleo de un segundo bloque, está posmodificada porque no es cualquier promoción, sino que es la promoción de la salud. ¿Sí? De esta manera voy armando cadenas de bloques de lectura de frases nominales. También podíamos tener pronombres relativos, como en el ejemplo que vimos en el slide anterior, que empiezan, esta posmodificación empieza con un pronombre relativo que puede ser who, which, that, where, whose, etc., ¿no? Cualquiera de estos pronombres relativos. Aquí tenemos un ejemplo donde el sustantivo núcleo principal es nurse. Estoy hablando de una enfermera o de un enfermero. Y fíjense, toda la información que está después me dice cosas de ese enfermero. Entonces, un enfermero, ¿qué enfermero? Who, ¿quién? Who is in charge of, un enfermero que o quien está a cargo de qué? Several wards, varias, several quiere decir varias o diversas salas. Y luego si tengo la frase verbal, es llamado o se llama a nurse manager, ¿sí? Un jefe de enfermería. ¿Sí? Entonces, el sustantivo núcleo principal es nurse. Lo que empieza con el who me da más información acerca de qué tipo de enfermero. No cualquier enfermero es un jefe enfermero, sino que un enfermero que está a cargo de diversas o de varias salas
también se llama jefe de piso en realidad, ¿no? En Argentina. Bien, teníamos también una posmodificación que comenzaba con la ing, por ejemplo, nurses prescribing drugs. Recuerden que cuando la ing aparece como posmodificador, se lee con un que más el verbo. Entonces acá estoy hablando de enfermeros que prescriben o que recetan drogas o fármacos. Los enfermeros que prescriben o que recetan drogas o fármacos should be certified, deben ser certificados o deben estar certificados como un enfermero generalista. Recuerden que en nurse practitioner en Argentina no existe esta figura, pero lo traducimos como enfermero generalista. ¿Sí? Por eso acá no nos queda una traducción literal como practicante de enfermería. No es un practicante, el nurse practitioner es un enfermero con un posgrado, con un título de posgrado, no es un practicante. ¿Sí? Bien. Luego, finalmente, el cuarto caso de posmodificación era cuando yo tengo una palabra con ed que se ubica luego del sustantivo núcleo y lo está modificando. No es que sea un verbo. En este caso, donde el sustantivo núcleo es the procedure, el procedimiento, no voy a decir el procedimiento realizó por un enfermero registrado, sino que voy a decir que el procedimiento realizado, llevado a cabo por un enfermero registrado o matriculado, y esto sigue, porque esto no es una oración, es una frase. ¿Sí? Entonces, sustantivo núcleo procedimiento, ed como posmodificador se traduce ado, ido. El procedimiento realizado o llevado a cabo por un enfermero matriculado, lo que siga la oración. Bien. ¿Qué más vimos? Vimos funciones de palabras terminadas con ing y su traducción al español. Dijimos que no siempre se traduce la ing como un verbo terminado en ando, endo. Esto es un error muy común, pensar que todas las ing son ando, endo. ¿Sí? También puede traducirse al español como si fuera un sustantivo, o sea, como un sustantivo cuando es el núcleo o cuando a veces es un sustantivo premodificador. Se puede traducir como un verbo en infinitivo, es decir, ir en español, saltar, temer, partir. Puede ser un adjetivo que muchas veces está terminado en ante o ente, como creciente, inteligente, interesante. Muchas veces, otras veces no tengo un adjetivo ante-ente. Y también podría traducirse como una frase con que más verbo, como en el ejemplo que vimos antes, que prescriben o que recetan medicamentos o drogas. Estas serán las posibles traducciones. Y entonces, la traducción correcta de qué va a depender de la función que esté cumpliendo esa palabra y su posición en la frase. ¿Sí? Entonces, yo cuando vea una palabra con ing, voy a determinar cuál es la forma correcta de traducirlo mirando cómo se está usando. Es decir, qué función cumple ubicada en ese lugar de la oración o de la frase. ¿Es un premodificador? ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? ¿Está al inicio del bloque de lectura? ¿En un título, por ejemplo? Bien, entonces, hasta acá el repaso de manera de seguir trabajando y repasando. Les vamos a dejar de tarea primero terminar la actividad 17, que es la actividad que realizamos en la clase de Zoom. Si a alguno le quedó inconclusa, si alguno faltó a clase y no pudo, digamos, al faltar a clase no la hicieron, si esta actividad es una actividad pensada para trabajarla y resolverla en la clase. Los que estuvieron ausentes o se retiraron antes, la pueden terminar y para corregírsela vuelven a mirar o miran, si no lo vieron, el video, la grabación de la clase sincrónica. Y luego, esta tarea es para todos, van a resolver la actividad 18 de las páginas 40 y 41 del cuadernillo nuevo. Ojo acá, los que tienen el cuadernillo de años anteriores, esta actividad la cambiamos, no es la misma actividad. Está relacionada con algo que antes teníamos en el anexo, ¿sí? Entonces, ojo con los que tienen
un cuadernillo anterior. Actividad 18 de páginas 40 y 41 del cuadernillo 2021 es una actividad para practicar lo otro que vimos en la clase de Zoom, que son palabras que pueden ser sustantivos o verbos, ¿sí? Algunas palabras pueden funcionar como sustantivo o como verbo sin sufrir ninguna modificación. Y para darme cuenta cuál es el uso, tengo que analizar su posición en la frase. ¿Sí? Ese es el tema uno de los temas que vimos en la clase de hoy. Entonces, para practicarlo van a resolver la actividad 19. Entonces, hasta acá el video asincrónico de hoy, 7 de junio. Recuerden que estamos disponibles para atender consultas los jueves entre las 11:30 y la 1 aproximadamente. Si quieren consultar, nos escriben un mensajito, nos ponen en el Facebook o en un Messenger, así les pasamos un link y nos conectamos para la consulta. Buena semana.